Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado sea, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, porque tú eres paciente con nosotros, nos toleras, Señor. Gracias, amado Dios, porque estamos con vida, porque nos has cuidado durante esta noche. Tus ángeles han acampado a nuestro alrededor y has permitido que abramos nuestros ojos. Y ahora te suplicamos, Señor, danos tu Santo Espíritu. Amén. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría divina, querido Dios, al meditar en tu palabra. Estamos viviendo momentos, Señor, que demandan una entrega, una consagración completa a ti. Querido Dios, bendice este grupo, bendice al hermano Donald. Señor, ponemos su vida, su cuerpo, todo su ser, físico, social, emocional, intelectual, espiritual, todas esas áreas y también de cada uno de nosotros en tus manos, y que vivamos para la gloria tuya, Señor. Bendice al hermano Donald, úngelo con tu Espíritu Santo, Señor, y que este momento, esta madrugada, Señor, para algunos y para cada uno de los integrantes del grupo, sea de gran beneficio, querido Dios. Señor, despiértanos para que entendamos el momento que estamos viviendo y para que lo que aprendamos lo pongamos en práctica y lo comuniquemos a otros, Señor. Bendice tu iglesia también. Bendice al remanente, Señor, que tú tienes en tu pueblo. Oh Padre Santo, vea tu santa ley en nuestra mente, en tu corazón. Queda pues con nosotros, inclúyenos, Señor, te lo suplicamos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Bueno, prácticamente, mis hermanos, estaríamos, en teoría, entrando al capítulo 5 de Daniel, porque hemos disfrutado, la verdad, yo he disfrutado tanto y ahora Daniel, como lo es para mí, sin duda también para ustedes, ya no es un libro en el centro de la Biblia, hablando de cosas futuras, sino es un libro interconectado con toda la Biblia, especialmente, si podríamos decir, el libro va de la mano, está en medio de dos libros, sería Ezequiel y Jeremías. O sea, para entender mejor el libro de Daniel, por qué pasó la deportación, por qué Dios permitió la desgracia de su pueblo, etcétera, tenemos que conocer el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, los últimos capítulos del segundo libro de los Reyes, lo mismo de Crónicas, sus últimos capítulos, entre otros libros que hemos ido viendo que tienen relación directa con el libro de Daniel. Así que ahora Daniel cobra tal vez no una importancia, siempre ha sido importante, pero una claridad, cobra ahora un aprecio más amplio, porque podemos ver cosas que solamente en el libro de Daniel no aparecen. Así que estamos bien conscientes de que es un mensaje actual para nosotros, que muchas de las declaraciones en el libro de Daniel tienen su contraparte en el cumplimiento en nuestros días, para nuestra propia experiencia. Y no me gustaría entrar ya al capítulo 5, cuando ustedes vieron que terminamos de leer el capítulo 4, más lo hice de una manera para acentuar lo que quería que viéramos
en el último estudio, ¿no? Las fechas, cuándo y cómo se llevó a cabo el asunto de la estatua en el campo de Durán, el capítulo 3, y su relación con el tiempo del capítulo 4, los 8 años que ahí aparecían, el espíritu completamente diferente de lo que Dios había dicho que eran los caldeos en Habacuc, y cómo ahora son gente compasiva, misericordiosa. Al hablarle a Jeremías, ¿recuerdan ustedes esas citas de cómo le hablaron? Mira, está de tu parte, si quieres venir con nosotros a Babilonia, cuidaremos de ti, velaremos por ti, pero la tierra está delante de ti, decide tú, porque esta desgracia le vino a este pueblo porque dejaron a Jehová, y hasta le dieron un presente, un regalo. O sea, gente completamente transformada. Por eso fue que uní el relato del capítulo 4 de forma inmediata al capítulo 3 para que viéramos esa área. Sin embargo, hay ciertos, no todo, pero sí hay ciertas áreas todavía en el capítulo 3 que me gustaría que las resaltáramos un poquito más, como lo hay en el capítulo 4. Y ya después entonces vamos a entrar a su final parte, su desenlace final, su historia funesta de cómo acabó el imperio más grande, más poderoso y más rico y más noble que ha existido en la historia del mundo, en la historia de la humanidad sobre la tierra, que fue el imperio babilónico. El espíritu de profecía es bien contundente, que dice que así como los metales se fueron degradando en la estatua, así la moral y la religión iban a ir degradándose con el correr del tiempo. Así que no era solamente mostrar la fuerza militar de los reinos, sino también el área espiritual que se iría denigrando, degradando con el correr del tiempo. Piense por un momento entonces cómo llegaría esa moralidad y esa religión, esa espiritualidad en el tiempo de los pies. Solo para tener una vaga idea. Vamos a buscar información y compartirla cuando lleguemos allá a los pies de la estatua. Damos la bienvenida y un cordial saludo a los hermanos que a medida del estudio van apareciendo allí. Quiero que por favor recordemos los versículos, volvamos a leer los versículos del capítulo 3, de lo que había mandado el rey Nabucodonosor al pregonero que anunciara. Y lo vamos a comparar con los últimos versículos de ese mismo capítulo. Dice el verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, asegurándose de que todos escucharan: mándase una orden, un decreto a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hermanos, noten la imposición, la dictadura de el rey para adorar a un dios, un ídolo, un dios falso. Esto ya era un acto malo, malvado, era una aberración. Porque si algo tenemos claro es que la adoración no puede ser impuesta, es como el amor. No se puede obligar a nadie que ame a algo o a alguien a que realmente no ame.
Lo podemos forzar a que esté junto a eso o a esa persona. Pero, y fingir de amar, pero el amor debe de ser libre. El verdadero amor debe de tener esa connotación, libertad para ser amor. De lo contrario, no es amor. Igual la adoración. La adoración debe de ser la respuesta voluntaria del individuo, en este caso, a aquello que quiere adorar. Pero imponer la adoración y el amor es completamente imposible. Lo que el rey había mandado, lo que el rey estaba haciendo a través del pregonero acá, no era tan malo. Escuche bien lo que voy a decir y lo voy a explicar. No era tan malo como los últimos versículos del capítulo 3, después de tener ese encuentro con el cuarto ser en el horno, después de haber sido librado del calor del horno que salía por la puerta, porque vimos que el rey se acercó hasta la puerta del horno. Llegó allí y no murió, porque Dios tenía planes con Nabucodonosor, estaba trabajando con él. En el versículo 29, miren que vamos a comparar el versículo 5 y 6 que acabamos de leer, 5 y 6, con el 29 y el 30. ¿Y por qué? Yo quiero despertar en ustedes la inquietud y la participación del por qué el 29 y el 30 son peores que el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Y eso es a pesar de que el rey ya había tenido ese encuentro con el ser sobrenatural, ya había tenido algo, una experiencia extraordinaria, y aún así cometió algo peor. Dice el versículo 29, dice: por tanto, decreto, mando, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego por la adoración que habían tenido a su Dios, al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, en la provincia de Babilonia. ¿Por qué el versículo 29 en especial es peor que el 5 y el 6? Quiero escucharles. ¿Qué viene a vuestra mente? Roma. Muy bien. Porque Roma, unión, sí, de Iglesia y Estado. Ya le estás dando la aplicación futura, ¿no es cierto? Bueno, aplicación futura sobre todo en el tiempo de la Edad Media. Ellos estaban... Muy bien. Nabucodonosor estaba en ese momento, de acuerdo a lo que él entendía, haciendo algo bueno, que era imponer. Como él había impuesto antes la adoración a su ídolo, él ahora estaba imponiendo la adoración al verdadero Dios. Pero Dios no quiere eso. Correcto. Correcto. Excelente. ¿Alguien más? Hermana Laura, muy bien. Sí. Qué autoridad la que tenía el rey, ¿verdad? O sea, cómo se sentía él tan lleno de autoridad, tan prepotente. Y ahora que vio cómo Dios actúa, ahora él quiere obligar a que se le adore a al Dios verdadero y que sea descuartizado. Qué tremenda era la orden, y aparentemente, como diríamos, buena, porque era para adorar al verdadero Dios. Pero esas medidas son satánicas. Correcto. Medidas satánicas, ¿verdad? De obligar. Medidas satánicas no le llegan a la mitad, al tobillo. Esa satánica completa y más allá todavía. Porque miren, es una desfiguración del carácter de Dios. Va completamente en contra de lo que Dios es y de lo que Dios... Recuerdan ustedes San Juan 14:15, ¿verdad? Como buenos adventistas se tienen ese texto de memoria.
Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. entonces venga tu obediencia. Si me amáis, entonces venga tu adoración. Si me amáis, y nosotros le amamos, porque Él se nos manifestó a nosotros primero, mostrándonos su amor. Le amamos porque nos amó primero. Nada va con Dios que no sea en respuesta al amor, basado en el amor, proyectado en el amor. Así que, y es verdad, humanamente podemos decir, aleluya, tenemos al rey de nuestra parte, tenemos al Congreso americano de nuestra parte, tenemos a la Casa Blanca de nuestra... Oye, todo lo que... Hermanos, lo que cuenta es tener a Dios de nuestro lado y nosotros estar del lado de Dios. Amén. El rey, por más poderoso que fuese, está cometiendo una vileza peor que mandar adorar a un ídolo, porque ahora lo está haciendo en nombre del Dios verdadero, y eso agrava el decreto, porque que den una orden so pena de muerte, el no hacerla para adorar a un ídolo, se entiende eso, porque están en la ignorancia, están en las tinieblas, pueden dictaminar lo que quieran, como quieran, sobre quien quieran, para lograr lo que desean. Pero dar el mismo decreto en nombre del Dios creador, en nombre del Dios de la vida, en nombre del Dios redentor, en nombre del Dios que muestra su amor en la cruz del Calvario. Miren, Satanás es horrible. Y yo quiero ahora aquí traerlo al plano personal. El rey ya había tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Había reconocido en el versículo 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de los jóvenes, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. O sea, es una confesión pública de fe. Pero ahora yo mando a que se haga exactamente como ellos viven, que se profese la fe que ellos profesan. Hermanos, esto tiene que ver en nuestro círculo de adventistas, de creyentes como somos. Tiene que ver con aquel espíritu que después de que nosotros tenemos un encuentro, como lo tuvo Nabucodonosor, personal con Dios, queremos imponer que otros también lo tengan. Es el mismo espíritu, a menor escala. No podemos dictaminar algo tan monstruoso como lo hizo el rey porque tenía el poder. Nosotros no lo tenemos. Pero cada vez que queremos que otros hagan de forma inadecuada, por la fuerza, lo que nosotros estamos haciendo por un encuentro que nosotros hayamos tenido con Dios, de igual forma estamos manchando el carácter de Dios. Nosotros debemos de tener bien claro eso. Y los que no entienden esta parte de la vida del cristiano, del adventista, son aquellos que terminan decepcionándose de la iglesia, terminan saliendo de la iglesia y después terminan atacando a la iglesia. Hermanos, estamos llamados a cambiar nosotros, no cambiar a la iglesia. Y después este evangelio será predicado por testimonio. Imponer, por buena intención que tengas, por buenos propósitos a alcanzar, pero imponer, no. Imponer nunca. A Nabucodonosor, Dios aún le sigue dando la razón porque no lo conoce. Nabucodonosor está aprendiendo drásticamente, dramáticamente de quién y cómo es Dios. Este pobrecito está actuando con toda sinceridad, pero nosotros
Jesús, nuestro modelo, ¿cuántas veces dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí? Muéstrenme ustedes un mínimo en el ministerio de Jesús donde Él mandó. Habló con claridad, habló con firmeza, habló la verdad, y la verdad no encajaba en el corazón de la mayoría. Y dice la Biblia que un día después de que Jesús hablara tan claro, la multitud lo abandonó. ¿Recuerdan ese pasaje? Ujú. Y después los discípulos se sintieron tan conmovidos cuando vieron que la mayoría los había abandonado. Y Jesús aún fue más allá y les dijo a ellos: vosotros también queréis iros. Obligar nunca. Imponer jamás. Y nunca te molestes porque otros estén comiendo diferente que tú, que estén haciendo las cosas. No te molestes con ellos, moléstete con el diablo, ora por ellos. Tenemos que aprender esto, mis hermanos. Recuerdo allá en San Juan, sus últimos capítulos, capítulo 21, 22, cuando Jesús iba hablando con Pedro después de la resurrección para encomendarle el ministerio de cuidar a las ovejas. Se levantaron de donde estaban desayunando y comenzaron a caminar, porque Jesús le iba a decir a Pedro cómo él iba a morir en un futuro. Y Pedro dice, con Pedro hay mucho que aprender. Un día tal vez vamos a hablar solo de Pedro y vamos a ver todos los defectos y atributos, incluso virtudes que tenía, porque una persona cuando tiene virtudes generalmente va acompañado de defectos, generalmente. Pedro miró atrás, qué ganas de mirar atrás Pedro, y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, y le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de este que no hace cambio de su dieta, este que no cambia su vestimenta, este que sigue adorando con la música que... Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Sígueme tú. Fíjense que esto que yo les estoy diciendo, en un tiempo fue un aguijón que me atormentaba. Porque lo bueno que tú descubres, quisieras, y tuve problemas hasta con mi esposa. No sé si ya se conectó mi esposa. Déjenme ver. No, pero sí tuve problemas con ella. Iba a apelar a ella como testigo. No está allí conectada. Porque por lo general el esposo siente cierta responsabilidad moral. Él es el sacerdote, él es la cabeza del hogar, etc. Y tiende a cometer el error de Nabucodonosor a menor escala. Su gobierno es su hogar. Y yo lo hice. Lo hice con mis hijos, lo hice con mi esposa. ¿Cuánto pude haberme ahorrado? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuánta amargura pude haber hecho vivir a mis hijos y a mi esposa? Pude haber evitado. ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto, mis hermanos? Dios conoce nuestra sinceridad.
Amén. y guarda y protege y tiene paciencia y longanimidad y misericordia y nos la va prolongando hasta que vamos entendiendo que es entre Dios y yo. Como dice el cantito, soy yo, Señor, el que necesita más de ti. Es errado, mis hermanos, es errado imponer. Así sea tu esposa, así sea a tu esposo, es errado querer imponer. Porque tarde o temprano, lo que es impuesto se va a cansar o se revela. Hermano Donald, A ver, Laurita linda. pensando en aquella cita, ¿verdad? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, bueno, yo soy el jefe de esta casa y todos van a seguir a Dios. Pues fíjate, hermana Laura, y gracias. Y miren, por favor no se cohíban, porque cuando ustedes hablen como lo hizo Laura, simplemente van a traer a mi mente algo. O sea, el Espíritu Santo usó a Laura ahorita para recordarme ese texto y hacerle énfasis. Si lo entendemos como yo lo entendí por mucho tiempo, que es como Laurita lo acaba de decir, o sea, yo aquí mando, las cosas se van a hacer como yo digo. Pues al meditar en Josué, en su vida, lo que había aprendido con Moisés, realmente no está diciendo exactamente eso. Él está diciendo, estáis a puntos a pasar al otro lado del Jordán, a la tierra que vuestro Dios os prometió que os daría en herencia. Elegid vosotros hoy si adoraréis a los dioses extraños que vuestros padres no conocieron, o adoraréis al Dios de vuestros padres. Y dice, estoy parafraseando, que no recuerdo con punto y coma todo lo que Josué dice previo a ese texto. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se pone él primero, pero yo y mi casa. Y si mi casa no quiere, el asunto es entre Dios y yo. Amén. Y es que esa es la verdadera postura de un verdadero creyente. Es entre Dios y yo. Y hermanos, cuando se logre esa conexión entre Dios y yo, se alcanzan mejores resultados. Cada vez que yo trataba de imponerle algo a mi esposa, y lo hacía de forma audaz, de forma que pobrecita mi esposa, la embaucaba, pero era malo, yo era vil, cruel con ella, y juro delante de mi Dios que si tengo esposa todavía es porque Dios me miraba como a Nabucodonosor y mi esposa hacía las cosas a regañadientes. Y yo feliz porque las estaba haciendo, hasta que fui aprendiendo y viendo que si no es por amor, es más, Dios no lo acepta. Dios lo detesta, porque su carácter se está desfigurando, se está degradando en la mente de dicha persona que hace las cosas por otro motivo que no sea por amor. Hay gente que se une a la iglesia adventista por amor a una chica, hombres. En esta campaña que acabo de realizar fui a visitar a un matrimonio. La hermana me dijo, hermano, yo me quería casar con un adventista. Y me casé con un adventista, pero prontito ya no quiso venir a la iglesia. Yo dije, pues, ¿qué costaba levantar la mano una noche, un sábado, pasar por las aguas del bautismo? Me caso y ya. Y fui a visitar a aquel hombre. Y le encantó que le haya hablado directamente. Amo a ese tipo.
No lo conozco, nunca lo había visto. Pero Dios pone en nuestros corazones amor por la gente, amor por el perdido, amor. Y hablarle con cariño, con firmeza, con claridad, con transparencia, pero con amor. Tenemos que aprender a hablar con amor. Cerramos ese pensamiento. Abramos otro. En el capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes que después de haberse dada la orden, es más, antes de entrar a esto, que sería el tercer pensamiento, quiero mencionarles algo. ¿Verdad que el rey, al dar esa orden de adoración a la estatua, está ejerciendo un despotismo total? Ujú. Abusando de su poder, obligar. Ujú. Los jóvenes hebreos, antes de esta manifestación despótica del rey, respetaban, obedecían, dice la Biblia que estaban al servicio del rey, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Eran muchachos sumisos, obedientes, amorosos, fieles, leales, todas las características que pueda venir de lo bueno lo tenían estos jóvenes. Mas aquí hay un detalle que ha seguido a lo largo de la historia y puede seguir en tu hogar, y esa es la razón por la cual estoy haciendo énfasis en esto, y por eso me detuve en el otro punto para resaltar esto. Cuando el despotismo brilló, resaltó, como se consideró en ese momento, cosa que no lo era, la anarquía. La anarquía es la rebelión de los súbditos hacia el poder opresor. ¿Recuerdan ustedes que Salomón llegó a ser anárquico en su reino? Ujú. Que ya en los días de Salomón, viviendo él, ya las tribus del norte se estaban quejando de su sistema de gobierno, que era muy opresivo, muy hostil, muy asfixiante. ¿Recuerdan eso? A tal grado que en el siguiente reinado de su hijo Roboam, se dividió el pueblo de Israel, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, por el despotismo del rey. Se levantó la anarquía, la rebelión del pueblo, la oposición del pueblo. Y se pudo considerar anárquicos a estos 3 jóvenes, pero no era anarquía, simplemente era fidelidad a Dios. Pero cosa que el rey no había experimentado antes con estos jóvenes. Entonces, por anárquicos, por opuestos, por rebeldes, por subversivos, por insubordinados, iban a ir a parar al horno de fuego. Siempre que se manifieste un espíritu de obligación, se va a encontrar oposición. En una iglesia, cuando se trata de imponer, y yo lo he vivido, cuando se trata de imponer, va a haber oposición. Rápido. Porque hay gente que no va a gustar, por buenos y sinceros que sean los propósitos que se quieran implementar a la fuerza, siempre va a levantar. Y va a levantar gente que tú menos sospechas. Aquella gente que ha sido cariñosa y ha estado de tu lado, cuando te vas a dar cuenta, van a estar en contra tuya. Entonces aprendamos que todo sea en el formato del cielo. No se obliga a nadie. Todos deben de gozar libertad de elección, hacer uso de su libre albedrío, en respuesta a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en sus corazones. Esa ley debe ser aplicada a nuestros hijos cuando ya son mayores de edad, cuando ya tengan criterio propio. Cuando son menores, I'm sorry, dijo, lo siento. Pero las cosas se van a hacer como mamá y papá dicen. Porque no puedes darle opción a un niño, a un menor, a que tome decisiones. Lo vas a matar, lo estás mandando a la destrucción.
Pero una vez ellos tengan razón de conciencia y pueden hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, debe de ser respuesta de ellos por amor a los padres, en primer lugar, debería, ¿verdad? O por amor a Dios. Pero no pueden amar a Dios si no aman a sus padres. Ellos, los hijos, deben de saber que papá y mamá los aman por sobre todas las cosas, y en respuesta a ese amor deberían de hacer las cosas que papá y mamá enseñan, porque saben, deberían de saber que es lo mejor para ellos. Pero debe de ser respuesta de ellos hacia algo que está apelando a sus conciencias al interior de ellos. De lo contrario, trata tú de imponerle algo a un chico de 17, 18, 19, 20 años. Trata de imponerle. En los días que vivimos, hasta te van a golpear. Muy bien. Hacemos a otro aspecto. Al tercer aspecto. Al versículo 8. Al versículo 8. Aquí hay algo solemne para nosotros. Bueno, todo ha sido solemne, ¿no es cierto? La palabra de Dios 3:8 o 4. llega allá en el fondo, donde a veces nosotros queremos pensar de que no necesitamos nada, de que estamos bien, ¿verdad? Que de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero la palabra de Dios llega allá y nos muestra nuestros defectos. ¿Verdad, hermanos, que no nos molestamos cuando Dios nos muestra nuestros defectos? Porque es para nuestro bien. Amén. Ujú. Es más, qué bueno. La obra del Espíritu Santo, número 1, fue venir y convencer al mundo, a los hombres, de pecado. O sea, mostrarte tu ser. ¿Dónde estás mal? Porque sin la participación del Espíritu Santo mostrándonos esas áreas grises en nuestra vida, no las notaríamos. Seguiríamos con Nabucodonosor creyendo que estamos bien, y llegaríamos al punto de decir, no es esta la familia por la cual he trabajado noche y día, no es esta. Espérate, no es así. Es Dios el que comenzó en nosotros la buena obra. Ahora, hace poco tiempo escuché a alguien tener este mismo sentir, esta misma forma de ver las cosas, pero muy errado. El fin del concepto de él decía: no le digas nada a los jóvenes, porque tú hoy día vives lo que vives porque ya tuviste un encuentro personal con Cristo. Deja que los jóvenes tengan su personal con Cristo y entonces llegarán. Espérate, eso es así, que van a tener que llegar a tener su encuentro personal, pero ¿cómo tú llegaste a tener ese conocimiento que hoy tienes? ¿No fue a través de sermones? ¿No fue a través de escuchar la voz de Dios? ¿A través de presentaciones? ¿O en el estudio personal de su palabra, y que Dios te diga: hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel? Ve pues y di lo que yo te estoy diciendo. Una cosa es querer imponer, otra cosa opuesta es que tú caigas, no es caigas, es calles de callar, de silencio, no sé. Ujú. Sí. Y que tú pienses que con el correr del tiempo, de aquí a que tengan 50 años como los que yo tengo, también van a tener. No, ese no es el cuadro que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que no impongamos, que no obliguemos, pero que sí amonestemos. Yo reprendo y castigo, dice Dios, a aquellos que amo. O sea, estoy constantemente llamando al arrepentimiento, y Dios sí puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos, porque Él, como el dador de la vida, el que pagó el rescate de la salvación, Él puede hacer muchas cosas.
porque Él sabe qué es lo que está haciendo y con quién lo está haciendo, cuándo lo está haciendo. Nosotros no sabemos esas cosas que son atributos únicamente de Dios. En el versículo 8 aparece algo. Hermano Donald, en relación con lo que ustedes, en relación con lo que está diciendo, alguien me dijo a mí una vez, es que no puede esperar que las jóvenes se vistan como usted. Ellas son jóvenes. También se relaciona, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente, pero mira, yo sin conocer y nunca haber visto a Lindsay, la niña más joven que está con nosotros, te puedo asegurar que ella, siendo de 18 añitos, viste mejor que cualquier persona adulta en cualquier iglesia. Y no la conozco y no la he visto, pero puedo intuir eso. ¿Por qué? Porque esta niña está teniendo un encuentro con su Dios. Amén. No porque se la esté obligando, no porque se la esté imponiendo. Y con una niña de su edad que lo haga es suficiente para que el cielo condene a todo el mundo. Porque si ella pudo, entonces todo el mundo bien pudo también. Si hubiese ido a la fuente a donde ella está acudiendo, que está modelando y hija linda, no quiero que esto sea malinterpretado, no estoy adulando, te digo, no te conozco, no estoy adulando a nadie, la estoy usando como ejemplo, porque siento un amor de padre por esta niña que está con nosotros. Amén. Así que, claro que sí, todo mundo, jóvenes, adultos, y hay una sola norma para todos. El reino de los cielos no tiene una norma diferente para los adultos y después otra para los jóvenes. ¿No ves que aquí en Daniel estamos viendo vida de jóvenes, verdad? Ujú. No estamos viendo vida de gente de 50 y 60 años. Estamos viendo vida de jovencitos. Incluso puedo asegurar que estos jóvenes estaban cerca de sus 20 años. Algunos de ellos cerca de 20 años, o sea, tiernos. Pero por haber tenido ese contacto personal con Dios, estaban tan firmes como una roca, inalterables e inamovibles en sus principios, no temiendo la ira del rey. Amén. Esas personas, esas voces que vienen a nosotros, pero no le puedes, y hay muchas, de esas voces abundan. No podemos pedirle a los jóvenes que sean como, perdónenme, yo no, pero la palabra de Dios sí puede pedirle al joven que viva como es digna de su vocación a la cual ha sido llamado. ¿De dónde estos jóvenes trajeron esa fe que hizo bajar al Rey de Reyes y Señor, al Alfa y la Omega, al Cordero de Dios, al horno de fuego a estar con ellos? ¿De dónde fueron ellos a traer esa fe? ¿Les parece bien que resaltemos eso mañana? Sí. Sí. ¿Cómo fue que estos chicos llegaron a ser lo que fueron? Lo vamos a ver mañana. Si les parece bien, vamos a retroceder un poquito. Pero sería bueno, porque quiero que Evelyn y Lindsay y no sé quién es el otro jovencito que esté con nosotros, se aferren de tal manera, que ni las ofertas del mundo, ni sus luces, ni sus sabores, nada ni nadie pueda sacarlas de la senda que conduce a vida eterna. Vamos a hacer eso mañana. Vino a mi mente. ¿Me recuerdan, por favor? Porque es tanto, hay tanto que se quisiera comentar. Déjenme poner aquí a alguien. Pasemos al verso 8.
en los minutos que nos quedan ¿qué? ¿A qué hora vamos a terminar? ¿Qué hora? Si estoy desubicado. A las 8. Comenzamos 4:30. A las 8. A las 6 nuestra, ¿verdad? A las 6 Ajá, ustedes, 6 ajá. nuestra. A las 6 de nosotros. Ok, tenemos 25 minutos. ¿Cuál es el capítulo? Miren este otro pensamiento. Esta otra... ¿Cuál es el capítulo? Perdón, Donald, que están preguntando. Estamos en el 3. Ay, Gloria, estás allí. Yo fui la que pregunté. Disculpen, buenos días. Buenos días, hermano. No podía entrar, pero gracias a Dios y a Evelyn me conectó. Amén. Ah, bendita Ruth, Dios sea contigo. Buenos Qué días, lindo. Donald. Un abrazo a la distancia, Dios sea contigo. Pues vean ustedes el versículo 8 del capítulo 3. Hay otro pensamiento acá que necesito resaltar para apoyo de nuestra fe. Dice el verso 8, por esto, porque los jóvenes no se postraron ante la estatua y fueron a acusarlos, dice, ¿verdad? Dice el 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quiénes? A los judíos. Buenos días. ¿Alguien me escucha? Sí, yo te escucho. Ingrid, ¿eres tú quien habló? ¿Quién habló? Sí, yo, Ingrid. Me he sentido amonestada, sería decir. Yo siempre he tenido como en mi conciencia, en mi casa llegaban muchos inmigrantes que eran de otras religiones. Y yo les decía que el único problema que yo tenía era el sábado, se lo decía antes. Y yo no les cobraba nada, les daba habitación, comida, podían usar todas las cosas, pero que el único problema que yo tenía era el sábado, porque el Señor decía, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu extranjero que estuviera dentro de tus puertas podía transgredir el sábado. Correcto. Y tuve muchos problemas con eso. Bueno, ellos, como yo se los decía antes, ellos se sometían, ¿no?, a ir al sábado a la iglesia. Después, yo no les decía, tienen que ir a la iglesia, ¿no? Pero yo sí le decía, imagínense que una gente prenda el radio, ¿no? Irse para su trabajo. Entonces, y eran varios. En una oportunidad tuve a 4 personas inmigrantes. Bueno, ellos trataban de respetar el sábado, pero como usted dice, en un momento se hizo como oposición, porque ellos querían trabajar. A veces no conseguían trabajo porque no podían ir el sábado. Entonces yo siempre me he sentido que quizás no hice bien, ¿no? Y ahora lo compruebo, ¿no? Que quizás se sintieron obligados, aunque yo no les imponía, vamos a decir, que todos se tenían que levantarlos para ir, ¿no? Sino que ellos trataban de seguir, porque ya yo se los había dicho antes, que yo no tenía problema en tenerlo. Hasta yo les decía, pueden estar aquí los 5 días, y, o sea, acomodarles, porque yo no entiendo, y todavía no puedo decir que no entiendo ese versículo, cómo manejarlos con las personas. Okay. Una persona que viene por un fin de semana no, pero una persona que va a vivir indefinidamente en mi casa, no entiendo cómo manejarlo. Okay. Yo pienso que no eres la única en tener ese
ese question mark arriba de tu práctica, de tu experiencia, y conciliarlo con la declaración del decálogo de los 10 sagrados mandamientos. Voy a explicarlo, ¿de acuerdo? Sí. No todo lo que hiciste fue errado. Ahora, si de una manera les hubieses dicho, bueno, yo soy adventista y los sábados voy a la iglesia, y si quieren vivir en mi casa, ustedes tienen que ir conmigo a la iglesia, eso es errado. Porque Dios no quiere que nadie llegue a la iglesia porque, miren, pues tengo una necesidad y obligado por mi necesidad, pues tengo que venir acá, si no esta señora me corre. Pero el mandamiento dice, no harás en él obra alguna. Está hablando de trabajo, del ambiente secular de la semana en la cual nosotros estamos metidos. No harás obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sirvienta, criado, ni tu bestia, y agrega, ni tu extranjero. Dice eso, ¿verdad? El mandamiento del guardar el sábado, del 8 al 11 de Éxodo. Sí. Bueno, quiero explicarlo clarito porque no quiero que quede licencia entonces para invalidar un mandamiento, porque eso sería alegría para el diablo. Hermana Ingrid, en la casa suya, después de Dios, ¿quién manda? ¿Quién tiene la autoridad? En ese pedacito de tierra que Dios te concedió y a la cual lo llamas casa. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién manda? ¿A quién pertenece? Los dueños. Te pertenece a ti, ¿verdad? Tú la dueña, es tu casa. Muy bien. En lo que es tuyo, tú implementas todo lo que tú quieres porque es tuyo. Y el mandamiento dice claramente que en lo que es tuyo, tú tienes la autoridad de demostrar, de pedir que se hagan las cosas en lo que es tuyo como tú esperas que se hagan las cosas, porque es tuyo. El mandamiento está hablando de obrar, de tomar el sábado como un día secular, con actividades seculares. Eso está prohibido en sábado. Y todo aquel que entra bajo tu techo, como ahora tú amas a Dios y tú guardas sus mandamientos, tú tienes la potestad y la obligación delante de Dios de que allí se respete aquello que tú amas, aquello que tú crees, aquello en tu casa. Pero dime, ¿aquellos que entran a cohabitar contigo en tu casa te pertenecen? No, ellos no te pertenecen. Entonces, aun cuando tú pidas que en tu casa no haya movimiento regular de semana en sábado, estás en todo tu derecho y el cielo lo demanda. Así debe de ser. Pero pedir que esas personas vayan contigo a la iglesia, eso no. Eso debe de ser ganado por la forma en que ellos ven. Oiga, pero qué hermoso. Nos gustaría ir a la iglesia. Eso es diferente. Tú no las estás obligando. En la iglesia no es de tu propiedad. Por tanto, no puedes pedir que se hagan las cosas como tú quieres. Los seres humanos, tus hermanos en la iglesia, no son de tu propiedad. Por lo tanto, no se puede pedir en ellos que se haga lo que tú pides que se haga en tu casa. En tu casa hay principios diferentes que ya no se aplican a otros seres humanos. Los seres humanos pertenecen a Dios y solo Dios puede mandar, pedir, y aún Él pudiendo hacer muchas cosas, se presenta como un Dios amante. Quiero que lo hagas, pero que lo hagas por amor. Entonces, el mandamiento no se invalida, mi hermana.
El carácter de Dios no se degrada ni se denigra al que usted, como dueña de su casa, le pida a sus extranjeros, a sus extraños, de que pueden gozar de las bendiciones de su casa, siempre y cuando es condicional. Si ellos gustan, si ellos aprueban, si ellos dicen sí, ya van conscientes que si no encuentran trabajo porque deben de ir a trabajar en sábado, pues usted puede ir a trabajar en sábado. Está tan sencillo, busque otro lugar donde vivir. Pero en mi casa, y eso es un testimonio poderoso que ahora, la mayoría de adventistas no hacen eso. La mayoría de adventistas, incluso que dan rentada una pieza de su propiedad, ya sea un apartamento, un cuarto, lo que sea, les falta la consagración y el valor moral de llamar al pecado por su nombre y establecer lo que Dios quiere, que en su casa sea un pedacito. ¿Verdad que Dios quiere que nuestros hogares sea un pedacito de cielo? Amén. Amén. Entonces, en tu hogar, en tu casa, debe de manifestarse las reglas, las leyes que gobiernan el cielo. Y cualquiera que entre a cobijarse bajo tu techo, bajo la sombra de tu morada, debe de ver, oye, una casa completamente diferente, diferentes leyes, diferente alimentación, diferente forma de hablar, diferente música, todo es diferente. Y aquel que gusta de eso, aquel que el Espíritu Santo está llamando al arrepentimiento, va a comenzar a impregnarse, a desear algo mejor, como lo que está viendo en tu casa. Aquel que no quiera, sigue siendo libre. Y las puertas de mi casa, así como estuvieron abiertas para darle la bienvenida, siguen estando abiertas para que usted decida. Hay libertad, ¿cierto? Ujú. Así que quiero que esto quede claro. No quiero abrogar la santa ley de Dios por algo que yo no haya podido explicar. Así que no. Todo lo contrario, mi hermana. En su casa deben de reflejarse los principios eternos, inmutables de la santa ley de Dios. Y si dice, no harás obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia y ni tu extranjero, si así lo dice, así debe de ser. Le guste a quien le guste y al que no le guste, siéntase libre. Pero aquí lo amamos y por amor a usted estas reglas no se van a alterar en mi hogar. Incluso con su propio hijo. Oye, y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y gracias que el Espíritu Santo te hizo hablar, querida Ingrid, para que yo vuelva otra vez a encuadrar mejor esto. Está bien, acabo de decir que no se puede imponer la adoración a Dios, ni la obediencia a Dios, ni el amor a Dios. Pero en tu casa, tú que estás conectado con Dios, tú que has hecho de tu casa un pedacito de cielo, imagínate que tu hijo de 20 años, que ya se siente muy maduro y muy macho y muy hombre, y dice, no, pues yo no voy a la iglesia, no creo, se siente emancipado el tipo, y dice, pobre, mis padres se quedaron el tiempo, yo ahora voy a trabajar en sábado, comienza a fumar cigarrillo, etcétera, y comienza a denigrar en su vida personal los principios que de pequeño se le enseñó. ¿Vas a permitir que tu pedacito de cielo llegue a ser un pedazo de infierno por no tener carácter y firmeza? Hijo mío, usted sabe de que en mi casa usted se crió con principios, y mientras viva en este techo y dependa de nosotros, las reglas no han cambiado. Eso tiene que quedar bien claro. La justicia de Dios no se vende, no se dobla. Es perenne, es firme, es eterna. Y nosotros tenemos que practicar eso. Pero muchas veces, como Aarón, ¿recuerdan el caso de Aarón? Ujú. Somos manos débiles con nuestros hijos
en el cumplimiento de la santa ley de Dios. Y Dios dice, miren lo que hice con los hijos de Aarón, porque lo mismo voy a hacer con tus hijos. Lo mismo. Quería aportar algo de lo que está diciendo, pero porque todo lo que ha dicho, la verdad que me ha quedado muy claro, pero ahorita que vuelve a lo de las reglas que no han cambiado, siento que es como que sí se puede malinterpretar, pero creo que yo lo estoy entendiendo así, en pocas palabras. Ajá, por ejemplo, lo que acaba de decir es no imponer el amor de Dios, pero sí respetar sus reglas y hacer que dentro de tu espacio respeten eso, o sea, pero no imponer el amor de Dios. Eso dentro de tu espacio, correcto, ajá, Evelyn. Es correcto. El espacio que es tuyo. Ahora, ¿los seres humanos son nuestros? No. Ningún ser humano nos pertenece, ni tu esposa te pertenece, ni tu hijo te pertenece cuando ya es responsable de sus propias decisiones. Eso es lo que yo quiero que noten, y gracias, mi hija, por acuñar esto. Pero tu casa, tu propiedad es tuya. Tu hogar, donde tú vives, si es tu... Ahora, si estás... Imagínate que Evelyn llega a rentar, como jovencita, dice, yo voy a irme a rentar con una persona católica, y se va Evelyn a rentar a una casa católica. ¿Puede Evelyn imponer los requisitos del sábado a los dueños de esa casa? No podría. No podría. ¿Por qué no? Porque, bueno, ellos me están rentando a mí, es su casa, pero yo sí puedo respetar, o sea, el sábado. Ellos no me pertenecen a mí. Exactamente, la propiedad no es tuya. ¿Cómo vas a imponer algo donde no es tuyo? Pero si es tuyo, así como el católico, no se le puede imponer, y perdón, pude haber mencionado otra religión, pero lo que quiero que quede bien claro, y yo sé que si Evelyn dice, yo ya entendí, aquello que te pertenece, pregunto, los niños, los hijos nos pertenecen, entre comillas, cuando están chiquititos, nos pertenecen en el sentido de que es nuestra obligación cuidar, velar, educar, instruir, etcétera. Pero cuando ya llegan a cierta edad donde toman sus propias decisiones, dejan de, entre comillas, pertenecerte. Desligas la responsabilidad, ahora son ellos que tienen que dar cuenta delante de Dios. Y en ese aspecto, hijo mío, mi casa es su casa, mi mesa es tu mesa. Siempre y cuando quieras vivir con los principios con que fuiste creado. ¿Quieres hacer droga? ¿Quieres hacer alcohol? ¿Quieres trabajar en sábado? Bien puedes, eres libre de hacerlo, pero no aquí, porque aquí mando yo. Dios me ha dado la potestad y seré responsable de lo que suceda debajo de mi techo. No sé si Evelyn ha captado, pregunto, ¿alguien más ha captado esto? Sí, yo lo he captado. Una pregunta con respecto a los hijos de Eli, cuando dice, a la luz de la palabra de Dios y también del Espíritu de profecía, pero nunca estorbaste a tus hijos. Uh-huh. Yo quisiera saber de eso. ¿En qué manera nosotros podemos, aparte de lo mucho que he entendido y lo mucho que Dios me ha hablado y lo mucho que le pido a Dios perdón, yo quiero entender eso? ¿En qué manera yo como padre puedo participar? Hermana Ruth, sí. Precisamente es lo que está, y gracias nuevamente por dar otro aporte. Estorbar a nuestros hijos sería lo siguiente. Usemos el ejemplo que estoy dando. En mi casa, si mi hijo quiere vivir ajenos a los principios del reino de Dios, ¿lo puedo obligar? No, ¿verdad? Porque Dios no quiere que eso sea. Y este obligado no va a dar nada. Pero dejaré yo de que mi casa entre en rebelión o en desobediencia a la santa e inmutable ley de Dios por amor a un hijo mío. No,
En tal caso, mi hijo se ha venido a ser un ídolo. Mi hijo está por encima de la santa ley de Dios. Estorbar a mi hijo es, ok, hijo, siéntase libre. Y eso no es fácil. Aquí se requiere una conexión, una madurez de tal manera. Puede usted irse. Tenemos el gran ejemplo en el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba cansado de las reglas, de la forma en que se vivía en casa, y él quería un poquito de libertad, él quería un poquito de gozar la vida de joven. Padre, dame permiso. Miren, el padre sabía que le iba a ir como en feria, el padre sabía que le iba a ir mal, pero con el espíritu que él tenía no podía estar allí. Vete. Las vicisitudes de la vida lo hicieron volver. Y ahora vuelve un hijo transformado. Muchas veces nosotros como padres cometemos el error que para que no sufra allá afuera, preferimos que esté sufriendo adentro. Y así él jamás va a sentir un estorbo, un tropiezo, un golpe en la vida. Hermanos, díganme ustedes, si exceptuando a las jovencitas, ¿cuántos de nosotros los adultos no estamos hoy aquí porque nos golpeamos allá afuera? Y ahora nos deleitamos en la santa ley de Dios. Hemos llegado a entender en carne viva, en carne propia, que hay paz y felicidad suprema en la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso llegamos al punto de decir, no se haga ya mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad en mí, porque tu voluntad es mejor. Mientras anduve fuera en el mundo, me hice hoyos en las orejas, me hice un tatuaje en el brazo, y probé el alcohol, probé el baile, me hice adicto al baile, probé el cigarrillo, lloré angustiadamente para poder abandonar todos esos vicios. Por la gracia de Dios, hoy puedo decir eso, esas perniciones, esas prácticas perniciosas, algo así, ¿verdad? Suena esa palabra, ¿no? Sí, sí. Correcto. Porque a veces, mire, ustedes van a ser testigos que a veces me invento unas palabras que no existen. Pero sí, esos hábitos perniciosos, puedo decir que son asuntos del pasado, mientras me agarro de Dios, mientras Jesús vive en mí. Porque si no, la naturaleza pecaminosa está vibrante para ver la primera oportunidad para resaltar nuevamente. Entonces, hay que poner esas amonestaciones a nuestros hijos, esos obstáculos a nuestros hijos, que si van rumbo a la muerte, viviendo en el pecado, que sea fuera de tu casa. Triste es, y miren hermanos, hay gente que incluso el amor de ellos es tan ciego que ellos suplen los vicios de sus hijos. Es un amor enfermizo, un amor idiotizado, que no les permite ver el daño que están haciendo aquellos que deberían, en lugar de reprimirlos, corregirlos, etcétera. Pero lo que quiero que quede claro es cerrando ya esto porque se nos acaba el tiempo y yo sé que ahorita ya el nene corre. El amor, la adoración, la fe no pueden ser obligados. Si tú ahora vives de cierta manera y practicas un estilo de vida mejor, alaba a Dios, glorifica a Dios. Porque también tú estabas muerto en delitos y pecados, pero Dios te abrió los ojos. Y si yo les contara cada detalle de mi vida, los que me conocen como Karina, como Diógenes, saben que este don al que hoy habla con usted no es el don que ellos conocieron, porque yo sé que no soy. Así porque es. En las juntas de iglesia o se hacía, y si no me exaltaba, y si no gritaba. Mis hijos, lastimé a mis hijos. Alabo a Dios porque ahora mis hijos están teniendo su propio quebrantamiento, su propio encuentro con su Dios a manera muy dolorosa por mis culpas, no cabe duda. Lastimé a mi esposa, herí a mi esposa, porque yo quería que todo mundo fuese al lado, disfrutando lo que yo estaba viendo.
cuando entiendo que Jesús me pone el brazo sobre los hombros y me dice, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, Donald. Es contigo. En ese aspecto, en mi casa, en la obediencia a Dios, se deben de reflejar los principios eternos inmutables de la santa ley de Dios. Como ahí yo mando, es que donde yo mando, debe haber una diferencia donde yo mando y donde yo no mando. Donde yo mando, debe de existir la santa ley de Dios, el amor, la justicia, la verdad, etc. Miren, la mayoría de ustedes son vegetarianos, pienso yo, la mayoría. ¿Va usted permitir que un día lleguen a su casa y lleven una olla de carne roja? Perdóneme. Es más, ni la gente se va a sentir incómoda. No lo va a hacer. Porque ahí manda usted. Pero puede usted hacer lo mismo en otra casa ajena, de que en esa casa solo llegue comida vegetariana si allí los hermanos consumen carne. No puede, porque usted ahí ya no manda. Tiene que haber una clara diferencia donde usted gobierna y donde usted no gobierna. Termino diciendo, Nabucodonosor gobernaba el aspecto civil de Babilonia, no el aspecto religioso. El aspecto religioso debe de ser libre. ¿Captamos? Amén. Son las 6 en punto. Yo quiero mandarles un fuerte abrazo. Nos quedamos en el pensamiento del versículo 8. Y gracias, hermanas, por romper con el temor y participar. Evelyn, muchísimas gracias, hija, por participar. Y eso es lo que yo quiero en este grupo, que participemos, porque en tu participación el Espíritu Santo va a traer algo a mi memoria, a mi mente. Gracias, porque deja muy claro las cosas. Creo que desde que estoy aquí he entendido muchas cosas que no tenía tan claro, y pues como estoy aprendiendo, de verdad que me sirve bastante estar escuchándolos a todos, porque todos participan y aportan algo. Igual los estudios que recibo con Marlene y con Ruth son muy claros para mí. Qué bueno, hija, para que el día que tomes la decisión del bautismo, imagínate qué momento maravilloso. Dice que en el momento ese vas a generar fiesta en el cielo. Los ángeles ya están haciendo todos los preparativos para esa fiesta que ellos van a hacer el día que te bautices. Y cuando te bautices en tu primer amor, teniendo claro eso, no vas a querer imponer a nadie. Si tan solo alguien me hubiese dicho esto, cuando yo estaba por rebautizarme en la iglesia hace 27 años atrás, mi vida hubiese sido diferente. Mi cristianismo hubiese sido diferente. Mis prácticas en el adventismo, en el liderazgo donde he servido en la iglesia hubiese sido diferente. Pero casi al borde de la muerte, al borde del divorcio, al borde de tantas cosas tristes de la vida, Dios en su bondad ha permitido que vea. Y ahora puedo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Y eso es lo que yo deseo para cada uno de ustedes. Amén. ¿Verdad que lo que más deseamos es ver con claridad la gloria de Dios? Amén. Entonces voy a pedir a mi hermano Diógenes, si nos despides en oración, Dio, por favor. Adelante, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente la bendición de poder unirnos cada mañana en el estudio de tu palabra. Permítanos que todo lo aprendido pueda ser ejecutado en nuestras vidas de manera correcta, que en amor, Señor, podamos poner en práctica tu palabra y ser testimonio a aquellos que no te conocen, que puedan querer imitarnos porque te estamos imitando a ti, Señor. Que podamos, Señor, ser reflejos tuyos. Acompaña a cada uno de los que hemos estado en el estudio y a aquellos que no pudieron entrar, Señor, que cualquier razón inconveniente pueda ser resuelto. Y permítanos, Señor, seguir creciendo en sabiduría y en gracia para ti y para llevar tu palabra a los demás.
En Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén.